maneras diferentes. We first of all see his historical Vamos circumstances. a ver su circunstancia histórica. Who was Job? ¿Quién era Job? Where is he to be located ¿Dónde historically? estaba él localizado históricamente? The book of Job introduces him very briefly. Ese libro de Job lo introduce de una manera breve. It simply says there was a man in the land of Uz. Simplemente se nos dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Job's identity historically is something of a mystery, La identidad histórica de Job tiene algo de misterio, but we have 5 clues that help us solve this historical mystery. pero tenemos 5 pistas que nos ayudan un poco a identificar en este misterio. The first clue is given us in verse 3 of the passage. La primera pista se nos da en el verso 3 del pasaje. There Job is described Allí Job es descrito, as the greatest of all the men or sons of the East. dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. The sons of the East are elsewhere mentioned in the Old Testament. Estos orientales o el ser del oriente también es llamado en el Antiguo Testamento. We won't turn to the passages, No vamos a ver los pasajes, but in 1 Kings 4:30 pero vemos en Primero de Reyes 4:30 and Genesis y 29:1, en Génesis 29:1 it's clear that the sons of the East se ve claramente que los hijos de Oriente were the people who lived east of the land of Palestine eran aquellos que estaban al oriente de la tierra de Palestina, and generally in the land of Syria. generalmente en la tierra de Siria. The land of Syria in the Old Testament is also called Aram. La tierra de Siria en el Antiguo Testamento también es llamada Aram. Thus, wherever more exactly the Uz was, Así que viendo exactamente dónde estaba este Uz, where Job lived, en el cual Job vivía, we learn that Job did not live in the promised land. nos damos cuenta que Job no vivía en la tierra prometida Job was not a Jew. y que Job no era un judío He was not a son of ni Jacob. un hijo de Jacob, He was a son of the East who lived in the East. era un hijo de Oriente que vivía en el Oriente. The second clue we have to his identity historically is this. Y la segunda pista que tenemos de su identidad histórica se nos da Please turn to your Bibles to Job 42:16. en Job 42:16. In a moment. After telling us that Job's fortunes had been restored, Después de decirnos que toda la fortuna de Job había sido restaurada en este pasaje, after the terrible calamities that had befallen him, después de todas esas calamidades que le habían ocurrido his family, sobre su familia and his fortune, y sobre su fortuna, we then read in Job 42:16 luego leemos en Job 42:16 these words. estas palabras. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Now think of it. Ahora piensa en ello. Before the calamities struck him, Antes de que esta calamidad hubiera llegado a su vida, Job had 10 children, Job ya tenía 10 hijos, a vast fortune, una fortuna grande, great social standing, una gran posición social, and then the calamities that God sent upon y him luego de las calamidades que Dios le envió fell on all of him, y que cayó sobre todos ellos, and this disaster overtook him. y todo este desastre tomó su vida. No doubt he was in the midst of this disaster for some time. Sin duda, él duró en medio de este desastre algún tiempo. And then God began to bless him, Y luego Dios comenzó a bendecirlo and his fortunes were y restored, su fortuna fue restaurada and he had a new fortune, y él tuvo una nueva fortuna and eventually 10 more children. y eventualmente 10 hijos más. But the point is this: Pero el punto es este. after the calamity Después de esta calamidad and after his restoration, y luego de su restauración, he lived 140 more él years, vivió 140 años más, according to the scripture. de acuerdo con la escritura. Now he must have been at some good age before all of this happened, Así que él tuvo que haber tenido cierta buena edad antes de que esto ocurriera. and I guess Y yo creo that
given all the time Job had lived calculando todo ese tiempo que Job debió haber vivido, before the calamity, antes de la calamidad, during the calamity, durante esta calamidad, and during his restoration y from it, luego mientras el tiempo que duró su restauración, if you add all those years que todos estos años to 140, sumados, to 140, estos años que siguieron, 140 años, that Job likely lived que Job aproximadamente tuvo que haber vivido, in total 200 en years. total unos 200 años. Now, why is this significant? Ahora, ¿por qué es esto significativo? Because this makes his general lifespan longer than that of Abraham. Porque esto hace que su periodo de vida fuese más que el de Abraham. Abraham, according to Genesis 25:7, Abraham, de acuerdo con Génesis 25:7, lived to be 175 years old. vivió 175 años. And the text there says this was thought to be a good old age. Y el texto dice que esos años de Abraham fueron buenos y largos días. You say, why is this significant? Entonces, ¿por qué es esto significativo? Because after the flood, the lifespans of human beings were quickly decreasing. Porque luego del diluvio, la esperanza de vida de la humanidad disminuyó significativamente. From the almost millennial spans before the flood, Ellos vivían casi 1000 años antes del diluvio, Noah's children lived shorter and shorter times. pero los hijos de Noé empezaron a vivir periodos cada vez más cortos de tiempo. And if we apply this to Job and Abraham, Y si vemos esto en Job y Abraham y la implicación que esto trae, it appears that Job lived at least at the time of Abraham, se nos muestra que entonces Job vivió probablemente en el tiempo de Abraham or even before the period of Abraham. o aún antes del periodo de Abraham. The third clue we have to the historical identity of Job La tercera pista que tenemos sobre la identidad histórica de Job is that in the entire book of Job, es que en el libro completo de Job there is no mention of Abraham, Moses, or the covenants God made with que them, no se hace mención de Abraham ni de Moisés ni de ninguno de los pactos que se hicieron con ellos, or any of the distinctive history and institutions related to y them. nada de los distintivos históricos e instituciones de esos pactos. The world of Job El mundo de Job was a world that knew nothing of God's special covenant with the seed of Abraham. es un mundo que no conocía aparentemente nada de ese pacto especial de Dios con Abraham. This also places Job at or before the time of Abraham. Y esto de manera especial coloca a Job sobre toda probabilidad antes del tiempo de Abraham. The fourth clue is this, La cuarta pista es esta, is Uz. es este nombre Uz. Lived in the land of Se nos Uz. dice que él vivió en la tierra de Uz. Now there are 3 Uzes in the Bible, Solamente hay 3 Uz en la Biblia, but the most likely of these 3 pero lo más probable es que de estos 3 is the Uz who, according to Genesis 10:23, es el Uz que de acuerdo a Génesis 10:23 was the son of Aram, era el hijo de Aram, father of Syria. el padre de Siria. Uz was this land of Uz was probably someplace near the land of Syria. Entonces, esta tierra de Uz estaba probablemente en la tierra de Siria. Again, this teaches De nuevo, esto nos enseña that Job did not live in the promised land, que Job no vivió en la tierra prometida, nor was he one of the promised seed of Jacob. que no era de la simiente de Jacob prometida. The fifth clue we have to the identity of Job is this. Y la quinta pista que tenemos de la identidad de Job es esta, It's that he was offering those sacrifices on his family altar. que él estaba sacrificando dando esos sacrificios en el altar familiar. What's the significance of that? ¿Cuál es el significado de esto y lo significativo de esto? Well, you know that when God chose the tribe of Levi Bueno, tú sabes que cuando Dios escogió a la tribu de Leví and the house of Aaron, y en la casa de Aarón, that he restricted the offering of sacrifices to the priests from that line and tribe. que de manera estricta se dio el oficio de sacerdotes a esta tribu y a ese linaje. And so after the time of Aaron, Así que después del tiempo de Aarón, only the priest of Israel could offer such sacrifices. todo el sacerdocio que podía ofrecer sacrificio venía de esta línea. Since Job was offering sacrifices here, Ya que Job está ofreciendo sacrificios aquí, and as we see with the approval of God, y como vemos allí con la aprobación de Dios, it's clear that these sacrifices were accepted by God es claro que estos sacrificios eran aceptados por Dios and that he lived prior to the time of Aaron.
y que él vivió al tiempo antecito del tiempo de Abraham. That's the historical circumstances Dado esas circunstancias históricas of his priesthood. de este sacerdocio, I want you to think of the moral circumstances, secondly. creo que de segundo veamos las circunstancias morales de ese sacerdocio. Verse 1 gives us a fourfold description of the moral character of Job. El verso 1 nos da 4 descripciones de las circunstancias morales de Job. He is blameless, upright, fearing God, and turning away from Sí, evil. dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Of course, the Bible is not saying that Job was sinless. Ahora, la Biblia claramente no nos dice que Job haya sido sin pecado, Who can say, I have cleansed my heart, porque como dice el proverbio, ¿quién puede decir yo he limpiado, tengo el corazón limpio I am pure from my sin? y que soy puro de mis pecados? That's Proverbs 20, verse 9. Ese es Proverbios 29. Well, Job couldn't say that. Say that again. Job could not say Ahora, that Job no podía decir eso, because in Job 42:6, porque en Job 42:6 he says, I repent in dust and ashes. él dice que se arrepiente en polvo y ceniza. So these words about Job are not an assertion of sinless perfection, Entonces esto que se dice de Job no está diciendo que él tuviera una perfección sin pecado, but they are an affirmation of his excellent moral pero character. sí es una afirmación de la excelencia moral de su carácter. The main reason we're told this about Job Ahora, la Biblia nos dice esto acerca de Job is to help us understand the theme of the book of Job, para ayudarnos a entender el tema del libro de Job. which has to do with the question, Y esto hace otra pregunta why do the righteous suffer? para contestar la pregunta por qué los rectos sufren. If we're going to understand the book of Job, Si vamos a entender el libro de Job, we must understand that he was a very righteous man. debemos entender que él era un hombre muy justo y recto. But this also has an impact on what we're talking Pero about. esto también tiene un impacto en aquello en lo que estamos hablando, When we read of Job's actions porque cuando leemos de los actos de Job and when we read of his offering burnt offerings, y leemos de las ofrendas y holocaustos que presentaba, these are not the actions of a wicked man usurping the priestly office. estos no eran los actos de un hombre malvado que estaba usurpando el oficio sacerdotal. No, the offering of these sacrifices exhibit the righteous man, Job. Sino que sus ofrendas mostraban al hombre recto y justo, Job. They show that he was a righteous man Eso in his mostraba home. que él era un hombre recto en su casa. This brings us to the third circumstances I want you to consider. Esto nos lleva a la tercera circunstancia que vamos a considerar. Historical, Vimos la histórica, moral, la moral, familial. ahora viene la familiar. Verse 2 El verso 2 makes plain that Job possessed at this time a large family. deja claramente ver que Job poseía en ese tiempo una familia numerosa. This family consisted of 10 children and a wife. Esa familia consistía de 10 hijos y una esposa. And it was on behalf of this family that he offered Y sacrifices. era por esta familia que él presentaba esas ofrendas y sacrificios. Job is not presented here as a priest of a nation or tribe, Él no estaba presentando estos sacrificios en representación de una tribu o una nación, but simply as a priest of his family. sino como un sacerdote de su familia. Notice also financial circumstances of Job. Nota también las circunstancias financieras de Job. The lengthy description of his wealth in verse 3 La amplia descripción de sus posesiones que se da en el verso 3 is intended to tell us that Job was a wealthy man. es con la intención de mostrarnos que Job era un hombre próspero. And this description helps us understand Y esta descripción nos ayuda a entender how devastating the losses were that God brought on him. las pérdidas devastadoras que Job tuvo. But it also informs us Pero también nos informa that Job was such a vast family business to administer que Job tenía un gran negocio familiar el cual administrar with so much wealth, con tanta riqueza. was a very busy man. Debía ser un hombre muy ocupado. And this is also confirmed by the fifth Y circumstance. esto también es confirmado por la quinta circunstancia. Notice the social También circumstances hay of una Job. circunstancia social en la vida de Job. He was the greatest of the sons of the East. Era el más grande de los hijos de Oriente. This probably had something to do with his wealth. Esto tenía ciertamente que ver con su riqueza It had probably something to do with his moral stature. y también tenía que ver con su estatura moral. And it probably had something to do with his general leadership Y qualities. también tenía que ver con sus cualidades de liderazgo, But he was the greatest of the sons of the East. al ser el más grande de los hijos de Oriente. Like Moses, David, and Mordecai, Como Moisés, David y Mardoqueo, who are all described as great in the East, que son también descritos como grandes del Oriente,
who are all described rather as great men in the Old Testament. como también estos grandes hombres del Antiguo Testamento. So also in these terms, Job was great, the greatest of the sons of the Así East. que en este sentido, Job también era grande, dice el más grande que todos los orientales. And so we've seen the certainty and the circumstances of Job's priesthood. Así que vimos la certeza y las circunstancias del sacerdocio de Job. Now consider the character of his Ahora priesthood. vamos a considerar, el número 3, el carácter de su sacerdocio. I want you to think about four things with regard to the character of his priesthood. Y vamos a mirar 4 cosas acerca del carácter de su sacerdocio. First of all, consider its period. Primero que todo, consideremos su periodo. The context of Job's priestly activity El contexto de la actividad sacerdotal de Job was the round of feasts described in verse 4. fue alrededor de la fiesta descrita en el verso 4. The commentators are full of all sorts of speculations Los comentaristas tienen muchas series de especulaciones with regard to the nature and occasion of these feasts. de acuerdo con la naturaleza y la ocasión de estas festividades. I think they were birthday celebrations. Yo creo que eran como fiestas de cumpleaños, celebraciones. The words used there in verse 4, Las on his palabras day, que se usan allí en el verso 4 cuando dice cada uno en su día. naturally designate the birthday of each of Job's sons. Ciertamente debería designar el cumpleaños de cada hijo de Job. And this interpretation is commended Y esta interpretación lo que nos muestra, because in Job 3:1, de alguna manera la podemos ver en Job 3.1. the very same words are used to describe Job's birthday Y las palabras que Job utiliza para hablar de su cumpleaños o del día de su nacimiento. when Job is described as cursing his day. Ahí aparece Job maldiciendo su día. Now, verse 5 tells us Ahora, el verso 5 nos dice, that Job's offering consistently took place en el capítulo 1, que las ofrendas de Job tomaban lugar when the days of feasting had completed their cycle. cuando los días de fiesta han completado su ciclo. I think the most natural meaning of this verse Creo que el significado natural del verso 5 is that at the end of every one of the birthday es celebrations, que al final de cada una de las fiestas de cumpleaños, which apparently took several days, que aparentemente tomaban muchos días, on the very next day, al siguiente día, early in the morning, temprano en la mañana, Job would offer sacrifices. Job ofrecería estos sacrificios. Then, if this is correct, Ahora, si esto es correcto, we would see Job here offering such sacrifices 7 times a year. vemos entonces a Job celebrando estos sacrificios 7 veces al año. Now, this periodic sacrifice was certainly not all Job did as a priest in his home. Ahora, estos sacrificios que él hacía ciertamente no eran todo lo que Job hacía en su sacerdocio, But it's presented here as a remarkable evidence pero se nos presenta aquí como una evidencia sobresaliente of his consistent family godliness. acerca de la consistente piedad familiar. Notice also the priority of this priesthood for Vamos Job. a notar también la prioridad que tenía estas ofrendas para Job. Verse 5 tells us El verso 5 nos dice that he would offer these sacrifices que él ofrecería estos sacrificios rising up early in the morning. cuando dice se levantaba de mañana. What gets you early up in the morning, ¿Qué te hace men? levantar a ti temprano en la mañana? What is it that gets you up early? ¿Qué te hace que tú te levantes temprano? What is it that wakes you up early? Ahora, ¿a qué te levantas tú a hacer temprano en la mañana? It may be many things, En muchas cosas, different things for each of you, diferentes cosas para cada uno de ustedes. but this I know for sure. Pero esto sé de cierto, What gets you up in the morning, lo que te hace a ti levantar en la mañana, what gets you up early in the morning, lo que tú te pones a hacer bien temprano en la mañana, is what is really important to you. es lo que es realmente importante para ti. And so the fact that Job offered these offerings, Así que el hecho de que él ofrecía estas ofrendas y sacrificios rising up early in the morning, al levantarse temprano en la mañana, tells us that they were a high priority for Job. eso nos muestra que eran una alta prioridad para Job. Well, what are the promptings of these sacrifices? Uno de los resultados y de la urgencia de estos sacrificios, Our passage tells us as well nuestro pasaje nos dice también the spiritual concern or motive las razones y el motivo espiritual por la cual Job hacía esto. which prompted Job to offer these sacrifices. Lo que hacía que Job se apurara a presentar estos sacrificios. For Job said,
por lo que Job dijo, perhaps my sons have sinned perdón, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos and cursed God in their hearts. y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. This statement informs us Esta declaración nos informa that Job's sacrifices were far more than empty external que rituals. los sacrificios que Job presentaban eran más que rituales externos y vacíos, They were a heartfelt use of the appointed means of grace in the Old Testament. sino que era un uso de corazón de los medios de gracia dados en el Antiguo Testamento. He used them hoping that they would deliver his sons from an offended God. Él usaba esto con la esperanza de que al hacerlo sus hijos fueran libertados de la consecuencia del pecado. Job was determined, Job estaba determinado insofar as any human means could do it, en cuanto a todo lo que en sus medios humanos podía hacer, that he would lead his children to the mercy seat of God, que él guiaría a sus hijos a las misericordias de Dios that they might experience his grace and help and forgiveness. para que ellos experimentaran su gracia y su ayuda y su perdón. The depth of Job's concern La profundidad de las preocupaciones de Job is underscored by what we've just seen before, es resaltado por lo que acabamos de ver, that this concern led him to get up early in the y morning. esta preocupación hacía que él se levantara temprano en la mañana. We learn a very great deal from Job's perspectives here. Aprendemos muchas cosas acerca de la perspectiva de Job aquí, I can only mention some of these y things. solo puedo mencionar algunas de estas cosas. First of all, we learn his believing commitment to the divinely established public means of grace. Lo primero que vemos es ese compromiso que él tenía ese establecimiento divino de los medios de gracia públicos. His concern for his children Él estaba preocupado por sus hijos. did not lead him to make up in his own mind Él no hacía que él simplemente se inventara en su mente some idea that he thought would help them. alguna idea que ayudaría a sus hijos, No, his concern for his children pero al estar él preocupado por sus hijos, led him to use God's means. lo llevaba a usar los medios de Dios. We are to worship God Debemos adorar a Dios and seek God's favor y buscar el favor de Dios in the way he has appointed. en la manera como Él lo ha determinado. Second, we learn here Lo segundo que aprendemos aquí his determined resolution es su resolución determinada to lead his family in the worship of the living en God. guiar a su familia en la adoración del Dios viviente. We must have a similar determination Debemos tener una determinación similar to lead our family in the worship of God de dirigir a nuestras familias en la adoración a Dios and to lead them in family worship, y el dirigirlos en la adoración familiar. to lead them to the house of God, the El church. dirigirlos a la casa de Dios, su iglesia. We learn also his sense of spiritual responsibility Aprendemos también su sentido de responsabilidad espiritual and for the spiritual welfare of his children. por el bienestar espiritual de sus hijos. He did not say, Él no dijo, "It's too bad, es muy malo, but I can't do anything about it." pero yo no puedo hacer nada por lo que ellos han hecho. No, there was something he could do about it, No, había algo que él podía hacer and he did it. y él lo hizo. We also learned that he had a holy suspicion of his children's sinfulness. También nos damos cuenta de que él tenía esa sospecha santa de la pecaminosidad de sus hijos. He did not say, Y él no dijo, "Oh, my children would never do that. oh, mis hijos nunca harían eso. Oh, my children never sin. Oh, mis hijos nunca pecan. My children never curse God in their hearts." Mis hijos nunca blasfeman a Dios en sus corazones. You can't tell me anything bad about my Tú no children. me puedes decir nada malo de mis hijos. Is that what Job said? ¿Eso fue lo que Job dijo? Absolutely not. Claro que no. No, he was not gullible like so many parents Él are. no era negligente como algunos padres No. son, No, he said, "Perhaps my sons have sinned sino que él decía, quizás mis hijos han pecado. and cursed God in their hearts." Blasfemaron a Dios en sus corazones. They could be guilty of sin. Ellos podrían ser culpables de pecado. They could be guilty of terrible sin. Ellos podrían ser culpables de pecados terribles. And this is why Job offered his Y por sacrifices. esa razón era que Job presentaba estos sacrificios. And we learned that he assumed that he had a spiritual authority in his family. Y aprendemos y podemos asumir que él tenía autoridad espiritual sobre su casa. Job did not think that his family was a democracy. Job no trataba a su familia como una democracia.
He thought that he had a right to impose on his children sino que él sabía que tenía el derecho de imponer sobre sus hijos the means of grace. los medios de gracia. And we learn how earnest he was. Y aprendemos cuán urgente para él era esto. He had an early morning zeal, Lo hacía, él tenía un celo que lo llevaba a hacerlo temprano en la mañana. an early morning earnestness for the things of God. Y él temprano en la mañana deseaba fervientemente entonces las cosas de Dios. Well, we're still thinking about the character of Job's priesthood. Entonces, seguimos viendo acerca de las características del sacerdocio de Job. We've seen his period, Vimos su, you say that again? Vimos su periodo, his priority, su prioridad, his prompting. su urgencia. And now look finally at his Y perseverance. vamos a ver finalmente su perseverancia. Verse 5 ends with a statement, El verso 5 termina con la declaración: thus Job did continually. de esta manera hacía todos los días. Yes, your Spanish Bibles translate it literally. Y vemos que algunas versiones lo traducen literalmente, The Hebrew says all the days. porque el hebreo dice, así como nuestras Biblias en español, todos los días. Job did this all the days. Job hacía esto todos los días. He didn't miss any days. Él no perdía ningún día. Job was marked by great consistency, Job estaba marcado por una gran consistencia, and in this and the other manifestations of his family godliness. y esta mostraba las manifestaciones de llevar una familia piadosa. He allowed no other responsibilities Él no permitía que ninguna otra responsabilidad or o interruptions interrupciones to deflect him from his appointed sacrifice. lo apartaran a él de cumplir este sacrificio que ya se había determinado. He was utterly consistent, Él era consistente. and this also showed what a high priority these things were for Y esto him. también mostraba cuán alta prioridad tenía esto para él. And so we have seen Así como hemos visto, the certainty, la certeza, the circumstances, las circunstancias, the character el carácter of Job's priesthood. del sacerdocio de Job, And all of this y cada uno de estos makes a convicting and practical impression on us. nos muestra algo convincente y práctico para nuestras vidas. The Holy Spirit says out of this passage, Say that again. the Holy Spirit says out of this passage, El Espíritu Santo dice de este pasaje, and in our hearts, y en sus corazones, I should be doing something like mira, this. yo debería estar haciendo algo como esto. If I'm a man, Si yo fuese un hombre if I have a y family, tengo una familia, I should be doing something like yo this. debería estar haciendo algo como esto, And yet questions remain. pero aún ahí quedan algunas preguntas. Exactly how should we follow Job's example? Exactamente cómo podemos seguir el ejemplo de Job. In what ways should we allow it to guide us? ¿De qué manera podemos permitir que esto nos guíe? And in what ways should we not allow it to guide us? ¿Y en qué manera no debemos permitir que el ejemplo de Job nos guíe? And that brings me to my fourth point, Y esto nos lleva a mi cuarto punto, the continuation of his priesthood. la continuación de su sacerdocio. Under this last heading, A este último encabezado, I want to answer the questions I just raised. quiero responder las preguntas que acabo de hacer. And I'm going to say seven Y en los versos, simple and short things about Job's priesthood. vamos a decir algunas cosas del sacerdocio de Job. First of all, I want you to notice this. Ahora, lo primero que quiero que noten es esto. Job's priesthood was not Levitical. El sacerdocio de Job no era levítico. You cannot say, oh, he was a Levite. I don't have to be like him. Tú no puedes decir, oh, es que él era un levita, yo no puedo ser como él. But Job was not a Levite. Porque Job no era un levita. He was not even a Él Jew. ni siquiera era un judío. And he didn't even live in the land of Ni promise. siquiera vivía en la tierra prometida. We can't avoid his example by saying that. Así que no podemos evitar su ejemplo sacando esa excusa. Notice also that Job's priesthood was not covenantal. También pueden notar que el sacerdocio de Job no estaba dentro del pacto. He didn't exercise his priesthood Él no ejerció su sacerdocio because he was one of the patriarchs of Israel, porque él era uno de los patriarcas de Israel. and God had made a special covenant with him. Y Dios entonces había hecho un pacto especial con él. No. No. Someone might argue, well, I don't have to follow their example Porque alguien podría argumentar, yo no debo seguir su ejemplo. because they were the patriarchs of Israel. ¿Se está bien? Because they were the patriarchs of Israel. Porque ahí están los patriarcas de Israel. But Job was not one of these patriarchs. Pero Job no era uno de estos patriarcas. He was an uncovenanted Gentile, Era un gentil que no hacía parte del pacto just like us. como nosotros. Notice that Job's priesthood was legal. Mira que el sacerdocio de Job era legal. His priestly activity is presented in Job 1.
Su actividad sacerdotal es presentada en Job 1 as an example of how he was blameless. como un ejemplo de cómo él era perfecto. The examples of Melchizedek, Noah, and Jethro Así como el ejemplo de Melquisedec, Also- Noé y Jetro also justify his priestly actions. también justifica sus acciones sacerdotales. None of you will say Ninguno de ellos podría decir, that, well, he was acting illegally. oh, él estaba actuando de manera ilegal. No, we cannot avoid his example that way. No, no podemos evitar este ejemplo sacando esa excusa. But we can say that Job's priesthood was familial. Lo que podemos decir es que el sacerdocio de Job era familiar. It had to do with his family and children. Tenía que ver con su familia y sus hijos. That was his whole sphere and concern. Esa era su esfera y su principal preocupación. He was a priest because he was a father. Él era un sacerdote porque él era un padre. He was a priest because he had a family. Él era un sacerdote porque él tenía una familia. If we have families, Si tenemos familias, and if we are si fathers, somos padres, it's necessary to conclude la conclusión necesaria que viene that we have a priesthood something like es Job's. que tenemos un sacerdocio similar al de Job. Notice also that Job's priesthood was original. Notamos también que el sacerdocio de Job era original. What I mean to say Lo que quiero decir con ello is that he was being a priest before the time of the Old Covenant. es que él era un sacerdote antes del tiempo del antiguo pacto. If family priesthood originated in the Old Covenant, Si el pacto, el sacerdocio familiar se hubiese originado en el antiguo pacto, it might be logical to think that it passes away with the New Covenant. entonces sería lógico concluir que eso también pasara al nuevo pacto. But Job's priesthood had nothing to do with the Old Pero el Covenant. sacerdocio de Job no tenía nada que ver con el nuevo pacto. No, it was original. No, era algo original. It came from creation. Vino desde la creación. In creation, the man was appointed head of his home. ¿Say that again? In creation, man was appointed head of his En la home. creación, Adán también fue dirigido a presentar sacrificios. And at the fall, burnt offerings were appointed. Y en la caída, luego de la caída, las ofrendas y los sacrificios fueron instituidos. We know this from God slaughtering the animals to clothe Adam and Eve. Sabemos esto por los animales que Dios mató para vestir a Adán y Eva. And we know this from the example of Abel in Genesis chapter Vemos 4. esto por el ejemplo de Abel en Génesis 4. So family priesthood Así que ese sacerdocio familiar was original. era algo original. It originated at the beginning of the world. Se originó al principio del mundo. And in some sense, it continues to the end of the world. Y en un sentido entonces continúa hasta el fin del mundo. And it therefore applies to every man sitting here this morning. Entonces en ese sentido aplica a todos los hombres sentados aquí en esta mañana. And Job's priesthood, we also must remember, Y el sacerdocio de Job, también debemos recordar, was ceremonial. era ceremonial. That is to say, yes, he did offer burnt offerings Es decir, él presentó ofrendas, holocaustos on a literal family altar. en un altar familiar literal. But like all the offerings offered in the Old Testament time, Pero así como todas las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento, this pointed forward to the sacrifice of Christ. esto simplemente apuntaba al sacrificio de Cristo. And the great sacrifice of Christ, Y el gran sacrificio de Cristo once for all, did away with all such sacrifices fue aquel al que tipificaban todos estos sacrificios, because it fulfilled them. porque en él se cumplieron todos. And so there's no reason to think Entonces no hay razón para pensar that we should follow Job's example que debemos seguir el ejemplo de Job and go buy a sheep y ir y comprar un cordero and offer it on a fire in our backyard. y ofrecerlo en un fuego en el patio de la casa. But notice, seventhly, Pero también, ok. Job's priesthood was primeval. El sacerdocio de Job fue primigenio. There's something else about Job's priesthood that's different than ours. Algo también en el sacerdocio de Job que es diferente al nuestro. He lived before God had created and appointed the Jewish church. Él lo hacía antes de que Dios hubiese escogido y levantado la iglesia judía. And he lived before God had created in Jesus Christ the Christian church. Y él también vivió antes de que Dios hubiese creado la iglesia cristiana en Jesucristo. As history develops, Mientras la historia se desarrolla, out of the institution of the family luego de las instituciones familiares, develops the institution of the church se desarrollaron las instituciones de la iglesia and the institution of the state. y la institución del Estado. But Job lived before all of that had Pero happened. Job vivió antes de que todo esto fuese instituido. And so
he was both church and family in his one person. Entonces ves que él era iglesia y familia en su persona, But we are not. pero nosotros no. No, we exercise our family priesthood Porque nosotros ejercemos el sacerdocio familiar in cooperation with the church. en cooperación con la iglesia. Part of our responsibility as men Parte de nuestra responsabilidad como hombres is then to lead our family to church. es el liderar nuestra familia a la iglesia. And so in this way, Job's priesthood was different than ours. En esa manera el sacerdocio de Job era diferente al nuestro. But having seen Job's priesthood, Ahora, habiendo visto el sacerdocio de Job, its certainty, su certeza, circumstances, sus circunstancias, character, su carácter and y continuation, su continuación, we come to some practical conclusions. llegamos a unas conclusiones prácticas. First, Lo primero, Job's example teaches us el ejemplo de Job nos enseña that every husband or father que cada esposo o padre must make it a life priority to Debe be a hacer- priest in his home. debe hacer una prioridad de su vida el ser sacerdote de su casa. Can you really say, Say that again. ¿Puedes ¿Puedes tú realmente decir that being a priest in your home que eres un sacerdote de tu casa? is the kind of priority for you Es la clase de prioridad para ti, that it obviously was for Job? como obviamente lo fue para Job. Have you looked at your family? Has mirado a tu familia, Have you looked at your has wife mirado a tu esposa and said, y has dicho they're my spiritual responsibility? que mi responsabilidad espiritual, I am to minister to my children. yo debo ministrarle a mis hijos. I am the youth minister for my children. Yo soy el ministro de jóvenes para mis niños. I'm going to be the biggest spiritual influence on their lives. Yo debo ser la influencia espiritual más grande de sus vidas. And I'm going to be that influence for better or for worse. Y voy a ser esa influencia para lo mejor y no para lo peor. Lord, help me to be a good influence. Debes ser entonces una buena influencia. Second conclusion. La segunda conclusión, Job's example teaches us el ejemplo de Job nos enseña that there are no adequate que excuses no hay ninguna excusa adecuada for being a priest in our home. para no ser un sacerdote en tu casa. Job is here presented as a consistent spiritual leader. Aquí Job es presentado como un líder espiritual consistente. He's presented here as a consistent spiritual leader in his home. Es presentado como un líder espiritual consistente en su casa. The words ring in our ears. Las palabras que deben resonar en nuestros oídos. Thus Job did all the day. De esta manera hacía Job todos los días. But he did all these things, men, Pero él hacía todas estas cosas in a context which would have provided him many excuses, en un contexto donde él podía haber tenido muchas excusas which men commonly use today que los hombres comúnmente usan hoy día for their failure to be priests in their homes. para fallar en ser sacerdotes de su casa. He had a big Y family, una gran familia, una familia grande, 10 children. 10 hijos. He had a vast family business. Él tenía un gran negocio familiar He had enormous social y responsibilities. enormes responsabilidades sociales. What do men say? ¿Y qué dicen los Oh, hombres? I'm too busy. Oh, mira, yo estoy I'm ocupado. just too busy. Estoy muy ocupado. When would I do it? ¿Cuándo voy a hacerlo? Well, here's Job's answer. Aquí entonces está la respuesta de Job. Get up early in the morning. Levántate temprano en la mañana. Do it then. Hazlo entonces. If it's a priority for you. Si es una prioridad más importante para ti, You won't make excuses. no hagas excusas, You'll get it done. sino que tenlo listo. A third conclusion. Una tercera conclusión. Job's example shows us El ejemplo de Job nos muestra that it is the sheer necessity of the spiritual burden we bear que es la necesidad de nuestra carga espiritual which will make us priests in our homes. lo que nos hará sacerdotes de nuestra casa. If we feel the weight of Job's Si example, sentimos el peso del ejemplo de Job, then we ought to be asking other entonces questions. tendríamos que hacernos otras preguntas.
What made him do it? ¿Qué le hizo hacerlo? How did he do it? ¿Cómo lo hizo? What fueled the self-denial? ¿Qué fue el combustible de esa autonegación? What drove him on, made him go on like ¿Qué this? lo condujo a hacer de esta forma? Well, we know what that motive was, Ahora nosotros sabemos cuál and era we ese know what motivo, that burden was, y conocemos de dónde venía esa and we carga, know what that concern was. y conocemos de dónde vino esa preocupación. It's right there in verse 5. Está allí en el verso 5. It's the thing that weighed on him Eso era lo que hacía peso en él, and made him do what he y did. que hacía que él hiciera lo que hacía. Here are the words, Aquí están las palabras: perhaps my sons have sinned quizás habrán pecado mis hijos and cursed God in their hearts. y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. This was the burden that led him. Esta era la carga que a él lo guiaba. This was the burden that made him go on. Esta era la carga que hacía que él continuara. You see, being a priest in your home Mira, el ser un sacerdote de tu casa is the fruit of some very basic Christian affections in the heart. proviene de tener esos afectos en tu corazón como creyente. And the sad and awful truth is this. Say that again. And the sad and awful truth is this. Pero la verdad triste y terrible es esta: That when a man is a miserable failure in these things, que cuando un hombre falla miserablemente en estas cosas, and when he neglects these things drastically, y cuando él es negligente drásticamente con estas cosas, it simply shows simplemente está mostrando that he doesn't care, que no le importa, that he doesn't feel que no siente what Job felt, lo que Job sintió, the spiritual burden la for his carga family. espiritual por su familia. But there's a fourth application. Pero hay una cuarta aplicación. Job's example teaches us the necessity of being sensitive and vigilant El ejemplo de Job nos enseña la necesidad de ser sensibles y vigilantes with regard to the spiritual needs of our wives and en children. cuanto a las necesidades espirituales de nuestra esposa y nuestros hijos. If we would be the self-sacrificing and spiritually focused priest we should be, Si nos convertimos en esos autosacrificados y espiritualmente enfocados sacerdotes de nuestras casas que debemos ser, then we must allow ourselves to feel and meditate on the things Job did. entonces debemos permitirnos a nosotros sentir y meditar en las preocupaciones que alimentaban a Job. We must look at our children Debemos mirar a nuestros niños and we must see their spiritual dangers y debemos ver sus peligros espirituales and we must see their spiritual y needs. debemos ver sus necesidades espirituales. Job did this. Job hizo esto. He knew that parties, Él conocía sus fiestas. even legitimate parties, Say that again. legitimate parties, Eran fiestas legítimas. even birthday parties, Eran fiestas de cumpleaños. can be occasions for excess and sin, Pero Job sabía que estas podrían darle acceso al pecado. and we too must be on the alert Y nosotros también debemos estar alerta for things that endanger our children's spiritual de well-being. las cosas que pueden perjudicar la vida espiritual de nuestros hijos. And so we must learn this kind of alertness Así que nosotros debemos aprender esta clase de alerta and sensitivity y sensibilidad so that we pray for our children as we should, para que oremos por nuestros niños como deberíamos, so that we deal with our children as we should. para que lidiemos con nuestros niños como deberíamos. A fifth Una quinta aplicación. application. Job's example teaches us El ejemplo de Job nos enseña that a happy, harmonious family que una familia armoniosamente feliz is the product of diligent spiritual leadership es el producto de un diligente liderazgo espiritual in the home. en nuestras casas. This looks like a happy family to you, doesn't it? ¿Esto no se veía como una familia feliz acaso para ti? They don't hate each other. Ellos no se odiaban entre ellos. No, they go to each other's birthday parties. No, ellos iban a los cumpleaños del otro. They're happy. Ellos eran felices. They party together. Ellos hacían estas fiestas They're juntos. socially close. Eran socialmente cercanos. This is a happy, harmonious family, isn't it? Esta es una familia armoniosa y feliz, ¿no es cierto? And we know something else. Y sabemos algo más. This wasn't all Mama's doing. Say that again. It wasn't all Mama's doing. Y no era todo lo que todo dependía de la mamá. Now, I don't want to speak too harshly of Job's wife. Ahora no quiero hablar muy duro de la esposa de Job. She certainly was severely Porque I can listen. severely tried, Severely try. tempted. Ella fue severamente probada, tentada con todas estas calamidades. And yet, we also know this,
Y también sabemos esto, She was the one that told Job to curse God and die. porque ella fue la que le dijo a Job, mira, maldice a Dios y muérete. So we can be pretty sure, can't we, Así que podemos estar muy seguros that this happy, harmonious, close family que esta familia feliz y armoniosa was not all her doing. no era todo que dependía de ella. No, we know that it was Job's spiritual leadership that No, led sino to que this. vemos que era el liderazgo espiritual de Job el que conducía a esta armonía en la familia. Oh, the fact is Todos estos hechos, el hecho es that mama can make things look good when the children are small. que las madres pueden hacer que todo se vea bien cuando los niños son pequeños, But if there's a daddy who isn't there, pero si no hay un padre que esté allí or a daddy who doesn't care, o un padre que no le importa, things will probably not look that good when the children get older. las cosas no van a estar de esa misma manera cuando los niños crezcan. The time comes, men, El tiempo viene entonces when your children need you cuando los niños te necesitan a ti and not anybody y else. no a alguien más. The last application is this. La última aplicación es esta. Job's example teaches El ejemplo de Job nos enseña that if we would be priests in our que homes, si fuéramos sacerdotes en nuestros hogares, we must be centered on the sacrifice of Christ. debemos estar centrados en el sacrificio de Cristo. One of the wonderful things about this text Una de las cosas maravillosas de este texto is that it tells us what was at the center of Job's priesthood. es que nos dice cuál era el centro del sacerdocio de Job. At the center of his priesthood En el centro de su sacerdocio was the sacrifice. estaba el sacrificio. And oh men, if we are ever to be priests in our Hoy homes, si nosotros llegamos a ser sacerdotes en nuestras casas, at the center of our priesthood en el centro de nuestro sacerdocio must be what that sacrifice typified. debe estar lo que esos sacrificios que hacía Job tipificaban. At the center of our priesthood must be the sacrifice of En el Christ. centro de nuestro sacerdocio debe estar el sacrificio de Cristo. Our family priesthood must be a gospel priesthood. El sacerdocio de nuestra familia debe ser un sacerdocio centrado en el evangelio. It must be suffused with gospel love. Debe tener allí amor que proviene del evangelio. It must be suffused by gospel repentance. Debe estar lleno del arrepentimiento que proviene del evangelio. Our children need to hear us say, Nuestros niños deben escucharnos decir, I've asked God in Christ to forgive me for what I did. yo le pido a Dios y me arrepiento y me perdono, y que me perdone de lo que he hecho. And I'm asking you to forgive me for what I did. Y estoy pidiéndote a ti que me perdone por lo que he hecho. You see, only if our priesthood is centered in the sacrifice Ahora, si nuestro sacerdocio está centrado allí, will we have the resources we need to be priests in our home. vamos a tener los recursos que necesitamos para ser sacerdotes en nuestra casa. We need the constant cleansing of our sins every day. Necesitamos la limpieza continua de nuestro pecado todos los días. We need the ability to go back to God and to our family and repent. Necesitamos tener la capacidad de regresar a Dios con nuestras familias en arrepentimiento a Dios. Only the sacrifice gives us that. Solamente el sacrificio nos da eso. And we need the Spirit of God Necesitamos al Espíritu de Dios, that was purchased for His people el cual fue dado a su pueblo by the sacrifice of Jesus por medio del Christ. sacrificio de Cristo. We need to remember Necesitamos recordar that we don't receive the Spirit through the works of the law, que no recibimos el Espíritu por medio de las obras de la ley, but through the hearing with faith. sino por el escuchar en fe. And day after day after day after day, Y día tras día, we need to go to God, debemos ir a Dios, asking for the help and power of the Spirit, pedirle ayuda y por el derramamiento de su Espíritu. not because we deserve it, No porque nosotros lo merezcamos, not because our prayers deserve it, no porque el Padre lo merezca, but because Christ deserves it, sino porque Cristo lo because He's merece. purchased the Spirit of God for us, Porque su sacrificio fue lo que hace que Dios nos mire con favor a nosotros. the Spirit of truth, El Espíritu de verdad, the Spirit of el Christ, Espíritu de Cristo, the Spirit of light, el Christ Espíritu Jesus, de justicia en the Cristo Spirit of Jesús, el holiness. Espíritu de santidad. This is what Christ has purchased for us, Eso men. fue lo que Jesús compró para nosotros en la cruz. And without this freely given Spirit, Y sin este Espíritu que se nos dio libremente, we can never bear the weight nunca podríamos soportar el peso of what it means de lo que significa to be a priest in our homes. el ser sacerdotes en nuestros hogares. Let us pray. Vamos a orar. Father, we thank you for your Son. Padre, te damos gracias por tu Hijo. Your word reveals him to us as your precious Son.
Que tu palabra cómo nos revela a tu precioso Hijo, your beloved Son, tu Hijo amado, your chosen Son, tu Hijo escogido and your accepted y Son. tu Hijo aceptado. And we thank you that we are Y accepted te damos gracias de que somos aceptos in the beloved Son. en el Hijo amado. And we ask for your mercy and grace to come Te pedimos que tu misericordia y gracia venga a nosotros and make these men what they need to be y que haga de estos hombres lo que ellos deben ser. and do great good to their wives and Que families through ellos them. le hagan gran bien a sus esposas y a sus hijos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Thank you, brother. Praise be the Lord for our preacher this morning. Alabado sea el Señor por nuestro predicador esta mañana. Vamos a abrir nuestros himnarios y a ponernos de pie, por favor.